¿Alguna vez has tenido un pensamiento catastrófico de esos que se te meten en la cabeza y no te dejan pensar en otra cosa más que lo peor que pudiera llegar a pasar para ti y para tus seres queridos? Ese pensamiento que te llena de miedo, de angustia, que lamentablemente no logras sacar de tu mente y que te hace sentir mucho temor, mucha desesperación y mucho miedo. Sí, bueno, yo también. Y el día de hoy quiero compartirte cómo manejar estos pensamientos catastróficos para que no te generen ese estrés que actualmente te generan. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de iniciar con esta información, quiero invitarte a que si mi contenido te ayuda, te sirve, por favor considera seguirme en cualquiera de mis redes sociales, Roberto Rocha, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en las redes que vayan surgiendo por ahí. ¿Qué es un pensamiento catastrófico? Son aquellos escenarios trágicos que imaginamos, que son muy intensos, que son repetitivos sobre algo que nos causa temor, pero que la verdad es poco probable que suceda o que la verdad nunca ha pasado. Voy manejando tranquilamente a mi trabajo y me pongo a pensar en qué sucedería si en este momento hay un avión que llegue, que caiga sobre nosotros y que explote todo aquí alrededor. Cada que suena mi teléfono me imagino que me están hablando del colegio de mis hijos porque alguno de ellos sufrió un accidente y que voy a tener que ir al hospital y que probablemente pierda la vida. En mi trabajo, si mi jefe o mi jefa no me saludan con una sonrisa, yo ya estoy pensando que está enojado, que está enojada, que me van a correr, que voy a perder mi servicio médico, que por mi edad ya no me van a contratar en ningún otro lugar y que lamentablemente voy a perder mi antigüedad, mi vida y toda mi capacidad para poder hacerle frente a los retos de la vida porque hoy no me saludó. Yo pienso que nada más porque esa persona que atendió a mi pareja en el negocio le dijo que le vaya bien y le sonrió, significa que van a estar juntos, que me van a engañar, que lo van a hacer en mi cara, que todas las personas se van a dar cuenta y yo voy a ser la última que se dé cuenta de ese tipo de situaciones, viéndome la cara de tonto, de tonta. A ver, y es cierto, la ambigüedad o la incertidumbre pueden hacernos sentir miedo, pero tomemos en consideración que el miedo es una emoción adaptativa que nos tendría que ayudar a poder superar, afrontar circunstancias, situaciones del día a día. Sin embargo, aquí estamos percibiendo un miedo ante situaciones que no están, que no existen, que no están apareciendo, que es probable que sucedan. Sin embargo, solo por el hecho de que algo es ambiguo o no lo entiendo bien, o por el hecho de que algo me genera esa incertidumbre, es decir, que no conozco qué va a pasar o qué hay más para allá, yo estoy activando constantemente este miedo y que se traduce en estos pensamientos constantes, trágicos, tal vez de alguna forma u otra para prepararme para cosas que imagino que pudieran llegar a pasar, pero que me llenan de estrés, de desesperación, de frustración, que incluso me ponen de mal humor, que incluso me hacen estar constantemente vigilando a los míos, a la gente que está cerca. Yo siento que me van a ser infiel, yo siento que alguien se va a morir, yo siento que este dolorcito que me dio en el pecho significa que el día de mañana algo me va a pasar y yo ya me metí ahí a San Google y ya saqué toda la información de que tengo un tumor probable y que el día de mañana me voy a morir, cuando en realidad nada de esto lo he verdaderamente constatado o comprobado con profesionales, constatado o enfrentado con la realidad. Solo lo tengo dando vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza. ¿Te ha pasado? Me imagino que sí, es muy frustrante, es muy desgastante porque las sensaciones físicas que nos genera algo que estamos pensando son tan fuertes como si estuviera sucediendo en realidad. O sea, ni siquiera tiene que estar pasando eso del avión, ni siquiera se tiene que escuchar, ni siquiera tiene que sonreírle a alguien, a mi pareja, ni siquiera tengo que estar en el trabajo para imaginarme todas estas situaciones catastróficas, trágicas, en donde siempre me va a ir mal, en donde alguien se va a morir, en donde yo me voy a enfermar, en donde alguien me va a dejar, en donde me van a abandonar, en donde no tengo una forma de escapar a esas situaciones trágicas.
Aunque aquí la lógica sería, pues si tanto daño me hace, como para qué existe o por qué sucede. Bueno, en mi experiencia te puedo compartir 3 cosas por las cuales pudiera estarte pasando este sobrepensamiento. Número 1, por la forma en la que he aprendido a reaccionar ante el miedo. A ver, a mí la vida me ha enseñado que siempre hay que estar preparado o preparada. Lamentablemente no tuve una infancia fácil. Hubo situaciones de agresión, de abuso, de malestar constante, en donde tristemente pequeños ruidos, en donde tristemente algún tipo de dolor, en donde tristemente alguna situación me hace despertar como si fuera un gatillo miedos del pasado. Por ende, tengo que estar listo y preparado para aquello que se presente. ¿Por qué? Puede ser que no haya sido en mi infancia, a lo mejor fue en mi vida un poquito más adulta, en donde resulta que a mi tío o a mi tía le salió una bolita en no sé dónde y eso era cáncer y a los 3 meses se murió. De tal forma que al día de hoy, ahorita como que sentí una bolita por aquí, por acá, y yo automáticamente, como una forma de prepararme para este tipo de situación, como una forma en la que yo aprendí a reaccionar al miedo, pues entonces lo que hago es generar estas imágenes catastróficas en donde mis hijos, mi familia me llora en un ataúd y en donde todo es demasiado horroroso. Veo cualquier situación, por más pequeña que sea, como algo grande porque considero que debo de estar preparado, preparada para enfrentar esa situación. Posibilidad número 2 es por mi deseo de control. Yo quiero prepararme ante cualquier eventualidad. Yo quiero tener bien claro qué va a suceder, cómo va a suceder y en qué momento va a suceder y cómo voy a actuar yo. De tal forma que constantemente estoy pensando en cuáles son las cosas que pudieran pasarle a mis hijos, a mi pareja o a mí aquí en la casa, de qué manera nos podríamos morir. Me encanta ver esos programas de 100 maneras de morir y entonces veo un lápiz que está ahí y yo me imagino a mi hijo que va corriendo, se tropieza, se cae y entonces el lápiz se lo clava y se hace daño. Y no para ahí, porque luego me imagino cómo voy a recoger a mi hijo, a mi hija, cómo voy a subirlo al coche, qué pasa si el coche no está, qué pasa si no prende, si no funciona, ¿quién le voy a decir? Al vecino, el vecino nunca está. Entonces, ¿qué números debo de yo tener para hacerle frente? La ambulancia se tarda mucho en llegar y mi hijo desangrándose en mis brazos por el fregado lápiz que está ahí tirado. Constantemente me voy creando escenarios porque creo que de esa forma puedo estar preparado, preparada para lo que pudiera llegar a pasar. Tal vez sin darme cuenta que eso me llena de angustia, me mantiene hipervigilante ante las cosas catastróficas que pudieran llegar a pasar, que probablemente sean muy poco probable que sucedan, pero que están ahí porque precisamente quiero saber exactamente cómo voy a actuar yo ante ese tipo de situaciones. Y la tercera razón por la cual pudiéramos tener estos pensamientos catastróficos es por la poca práctica de la gestión de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Yo no paro el pensamiento catastrófico, llega. Y luego así como llega, lo analizo. El problema es que yo lo doy por un hecho y como lo pienso, así lo siento y como lo siento, lo doy por un hecho y reacciono como si eso, que en realidad es una posibilidad, se convierte en la realidad, en la verdad, en la ley de lo que me va o nos va a suceder a todos. Nuestro cerebro estima la probabilidad de que algo suceda en base a 2 análisis. El primer análisis es a través de las pautas lógicas, racionales, incluso estadísticas. Yo sé por estadística que el volar en avión es mucho más seguro que cualquier otro tipo de transporte. Pero la segunda forma de estimar la probabilidad se basa en la frecuencia en la que pensamos en un hecho. Es decir, mientras yo más lo pienso, más probable me parece. Mientras yo más me informo de manera segmentada, es decir, busco en internet accidentes
de avión. Me pongo a ver la película de Los sobrevivientes de los Andes. Busco información de cuál es el asiento en donde más hay capacidad de sobrevivir a un accidente aéreo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me voy a subir al avión, por toda la información que tengo segmentada, porque yo fui quien la buscó de esa forma específica, para mí es más probable que este avión se caiga a que no se caiga, aunque las estadísticas reales mencionan que es mucho más seguro y es mucho menos probable que el bendito avión se caiga o tenga un problema. Y de esta forma justificamos nuestros pensamientos catastróficos, pensamientos que no siempre compartimos con los demás porque son muy abrumadores, pensamientos que de repente la gente llega y es como, ¿qué estás pensando? No, nada, ¿no? Y yo por dentro ya pensé 5 maneras diferentes en las cuales pudiera morir en este momento. Pensamientos que no compartimos porque pensamos que nos juzgarían de locos, de locas, porque yo mismo creo y pienso en el fondo que no tiene sentido lo que estoy pensando, que me duele lo que estoy pensando, que me hace darle vueltas y vueltas. Y yo supongo que por eso estás acá, porque es cómo le hago para poder manejar estos pensamientos. Bueno, quiero compartirte 3 técnicas que sé que te pueden ayudar. Estrategia número 1, vuelve al presente. Cuando tú te sorprendas a ti mismo teniendo uno de estos pensamientos catastróficos, busca la forma de centrarte en el aquí y en el ahora. Aplaude, ráscate el hombro, levántate, muévete, baila, respira de tal forma que tú mismo, tú misma seas consciente de poder parar ese pensamiento, de no generarle un análisis a ese pensamiento para mantenerte en este aquí y en este ahora. Si yo logro parar ese pensamiento, si yo logro no darle ese análisis, ese pensamiento, se va a esfumar. No olvidemos que eso que cruza por nuestras mentes son ideas, no son realidades. Son cosas que me cruzan por angas o mangas, pero que no representan la realidad, sino esas ideas por la imagen que vi hoy, por el audio, por el video, por la noticia, pero que no representa mi realidad, sino sucesos que están aconteciendo o que pueden acontecer en el mundo. Así que piensa, ¿qué te hace a ti mantenerte en este presente y en este ahora? Anótalo en algún espacio o en algún lugar, hazte una lista de cuáles son tus actividades para que cuando te reconozcas a ti tratando de desenvolver un pensamiento catastrófico, puedas hacer uso de esa lista para centrarte en el aquí y en el ahora. Sugerencia número 2. Confronta ese pensamiento. Algo que por lo general no hacemos es sentarnos frente a ese pensamiento repetitivo que ha estado ahí moliéndome durante días, durante noches y que no me deja dormir o que me tiene muy preocupado o preocupada. Y tendría que pasar. ¿Por qué? Porque si yo no me pongo a confrontar ese pensamiento, lo voy a mantener en mí como si fuera una realidad. Y este confrontamiento lo puedes hacer de 2 formas. 1, compartiendo con otras personas lo que te acongoja, lo que te preocupa, lo que ha venido a tu cabeza y que eso también te ayude desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo que recibas como retroalimentación al compartirlo con otras personas. ¿Qué tan cierto es? A lo mejor a mí me duele la cabeza y yo he estado pensando en que probablemente tenga algún problema, a lo mejor y tengo algún tipo de cáncer, malestar, alguna migraña, tal vez voy a empezar con Alzheimer o demás. ¿Qué mejor que yo pueda acercarme con mi doctor, con mi doctora para poder platicar acerca de mis síntomas, desde cuándo aparece, qué es lo que yo creo que ha generado que me sienta de esta forma? A lo mejor sí me van a hacer algún tipo de análisis o de estudio y entonces de esa forma podré confrontar mi pensamiento con una realidad profesional basada en algo específico, cuantificable, que me ayude también a mí a liberarme. En muchas ocasiones a veces no queremos tomar esta acción porque nos da miedo el resultado. Sin embargo, tal vez de manera muy inconsciente, tratando de protegerme, en lugar de ir a preguntar con los especialistas o los profesionales, yo le doy 1000 vueltas en mi cabeza de lo que siento, de lo que creo que va a pasar, generando estos pensamientos catastróficos que en realidad, por liberarme de aquel miedo,
yo me provoco más. Y la segunda forma de confrontar este pensamiento es conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? Preguntas como, ¿y este pensamiento, esta idea es real? O sea, ¿sí tiene alguna probabilidad de que suceda? ¿O es una muy mínima probabilidad? Tal vez una pregunta pudiera ser, ¿está en mis manos? ¿Necesito estar pensando en esto? Y a lo mejor en alguna de estas confrontaciones uno puede decir, oye, sí necesito estar pensando en qué accidentes se pudieran llegar a generar en mi hogar, porque es mi responsabilidad como adulto cuidar de las personas que están aquí alrededor. Bueno, si tiene una función positiva, aprovéchala, pero no desde lo peor que puede suceder, sino desde algo que puede suceder. Y es cierto, ese lápiz del que hablábamos hace ratito hay que recogerlo porque no hay que dejarlo tirado ahí. Es cierto, van a venir unos bebés o unos niños a la casa, no estaría de más cubrir los contactos eléctricos para que no vayan a meter su dedito, su manita. Oye, es cierto, estoy en una edad en donde es importante a lo mejor y empezar a ver mi testamento, no porque me quiera morir, pero nadie sabe el día que se va a morir, así que sería bueno en este miedo que me da el hecho de irme de este mundo, aprovecharlo para poder adaptarme a las situaciones y hacer algo que verdaderamente me cuide a mí y cuide a los míos. Porque el miedo tiene esa función adaptativa, me puede ayudar muchísimo a poder tomar conciencia de situaciones, cosas que tendría que cambiar, dejar, modificar. Solo voy a hacerle caso en este confrontar. Y ahora sí, una vez que este miedo me ayudó y si tuvo sentido y si estaba en mis manos algunas cosas, pues ¿en qué me quiero enfocar? Porque tal vez de manera inconsciente de repente regrese esa idea, ¿no? Y lo importante es, bueno, ya lo resolví, ya vi lo del testamento, ya recogí la plumita, ya hablamos de cosas de pareja, ya está resuelto. Si está resuelto, ¿en qué me enfoco? Y volvemos al punto número 1 que decíamos ahorita, esa lista que me ayude a mí a mantenerme en este aquí y en este ahora, haciendo cosas que no hagan que esto le dé vueltas y vueltas y me genere de nuevo ese pensamiento catastrófico. Y la estrategia número 3 es establece momentos para preocuparte. En dado caso que ya hayas buscado confrontar tu pensamiento, en dado caso que ya hayas realizado acciones ante ese conflicto, problema que has empezado a pensar, en caso de que aquellas acciones que hayas realizado ya no te generen el poder mantenerte enfocado en tu presente, en tu aquí y en tu ahora, trata de mandar ese pensamiento o esa preocupación para otro momento. ¿A qué horas me voy a preocupar? ¿Estoy en el trabajo? ¿Me puedo preocupar por mis hijos? Yo creo que sí, pero no ahorita, sino hasta la hora de la comida. Ahí ya cuando tenga más tiempo, pues ya les marco para ver si están bien. ¿Tendría que preocuparme ahora? No. Vamos a aplicar esa de no news, good news. Así que si no me han marcado de la escuela ni del colegio, gracias a Dios eso significa que todo está bien y que puedo no estar alerta ante ese tipo de situaciones, pero envío mi preocupación a otro momento. A lo mejor ahorita mi preocupación es que yo me voy a casar en 2 años, ¿no? Si se van a llenar las mesas, si todos van a asistir, si no se vaya a quemar ahí el techo con los fuegos pirotécnicos, que me vaya a caber el vestido o el traje. Bueno, esas preocupaciones son importantes. Sí son importantes porque habría que ver si algo de eso tienen alguna probabilidad de suceder. Así que tendría que tomar nota. No está mal que yo tome nota de mis preocupaciones, pero también ¿cuándo me voy a preocupar por el vestido? Si me faltan 2 años para casarme, pues a lo mejor dentro de un año más. Lo bueno de ser hombre, ¿cuándo me voy a preocupar por el traje? Pues probablemente 3 meses antes de la boda, 2 meses antes, un mesecito antes y todavía me lo van a tener listo. Define en qué momento te vas a preocupar por aquellas cosas que consideras tú que son importantes. De esta forma te desacostumbras de tener que estar pensándolo todo el tiempo, a pesar de que sean situaciones bastante fuertes, negativas y catastróficas. El gran problema de los pensamientos catastróficos es que nos ahogan en tiempo, en energía, en preocupación y nos hacen creer o sentir que vivir es lo peor que nos puede pasar, porque constantemente algo muy malo, algo muy doloroso, algo que me genere mucho miedo, algo que me genere mucho dolor, está a punto de pasar. Ojalá que con este episodio puedas empezar a mejorar la calidad y la calidez de tus pensamientos, que dejes de creer
todo lo que pasa por tu cabeza. Y no porque no tengas confianza en ti, sino porque muchas de las cosas que pasan por nuestra cabeza son ideas nada más. Solo cruzan por ahí. Y no todas las tengo que analizar y no todas las tengo que dar ese proceso de entender motivo, razón, circunstancia. A menos que yo diga, no, sí se me hace bien raro que ese pensamiento o esa idea sigan pasando y pasando. Bueno, voy a sentarme con un psicoterapeuta, una psicoterapeuta, para poder compartir mis preocupaciones, mis ideas y tal vez podamos conectar algunas de estas preocupaciones del presente con situaciones del pasado. Tal vez podamos generar estrategias como estas que te compartí ahorita para poder enfrentar aquellos pensamientos que me generan tanta preocupación y tanto daño. Y yo sé que a lo mejor dentro de tu pensamiento es, no, porque si yo voy ahí con el psicoterapeuta, la psicoterapeuta me van a juzgar y van a mandarme al psiquiátrico. ¿Por qué vas a pensar esto? Por la parte acostumbrada que tienes de los pensamientos catastróficos, que puede ser, voy a llegar, me voy a sentar, me va a escuchar. El terapeuta va a tomar el celular, le va a marcar al psiquiátrico, van a entrar unos hombres de blanco, me van a poner una camisa de fuerza, me van a llevar, ya no voy a ver a mi familia y voy a estar encerrado o encerrada en uno de esos cuartos que están hechos puros de colchón para que no me golpee la cabeza y no me haga daño. Pero no va a pasar. En terapia es como la frase, escuchamos pero no juzgamos, más bien escuchamos, acompañamos y damos la oportunidad de que se vayan creando estas estrategias para afrontar estos conflictos, problemas que no hablas con nadie, estos conflictos, problemas que te cargas, que te generan mucho peso, que te quitan la energía. Así que por favor, date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico para aprender aún más de cómo manejar estos pensamientos catastróficos. Si en algo puedo ayudarte, puedes encontrar mi información para terapia en línea en www.robertorocha.com.mx, ya sea con un servidor o con cualquiera de los demás profesionales de los cuales encuentras su información en la misma página. ¿Con qué te quedas de este episodio? ¿Qué te llevas? ¿En qué te dio luz? Por favor, escríbelo en los comentarios. Me va a dar mucho gusto el poderte leer. De igual forma, si tienes alguna duda, con todo gusto, escríbelo y yo pronto me doy la oportunidad de poderte contestar. Si este episodio te gustó, si crees que este episodio puede ayudarle a alguien, por favor, compárteselo. Suscríbete para que la misma aplicación, ya sea YouTube, Apple Podcast o Spotify, te avise cuando tenemos un nuevo episodio. Y sin más, nos escuchamos o nos vemos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.